Gracias, Dios los bendiga. Pueden tomar asiento. Buenos días, quiero darle la bienvenirlos a todos que están visitando con nosotros. Gracias por venir. Amén. Denle vuelta a la Biblia en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Mañana celebramos el Día de la Independencia, julio 4. Esto nos recuerda las 13 colonias donde se unieron para declarar su independencia de Gran Bretaña. Su deseo era libertad de la opresión y el egoísmo y la mala representación que venía de los reyes. Firmaron la Declaración de Independencia. Pero la libertad no es simplemente ser libre. Esto nos trajo una guerra para ser independientes. Fueron estimados 25,000 hasta 70,000 hombres murieron o en batalla o durante siendo prisioneros de guerra o enfermedades que hubieron peleando la batalla. De los 56 que firmaron la declaración, muchos otros se les quemaron sus hogares, fueron a pelear, hijos de ellos fueron muertos, murieron en la batalla. Los que firmaron, la mayoría terminaron siendo pobres, les costó financieramente al fin de la guerra. La libertad. Sería bueno considerar entonces el tema de la libertad cuando llegamos a este punto de la independencia, el 4 de julio. El texto que vamos a leer, Jesús entiende el deseo del corazón humano para la libertad y Él nos reta a los que escuchamos, aquellos que le están poniendo atención a Él. Y su reto que les da es para las personas que quieren ser libres. El reto es que pueden ser libres y les enseña el camino para la verdad o el camino a la libertad. Es muy diferente de lo que tienen en su mente, la idea de lo que era libertad. Quiero hablar verdadera libertad. En Juan 8, 31 al 36, Jesús dijo a los judíos que le habían creído: si permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le respondieron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir, seréis libres? Jesús les contestó: os aseguro que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y un esclavo no permanece en la casa para siempre, pero un hijo permanece para siempre. Por eso, si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Verdadera libertad. Vamos a hablar sobre el deseo de ser libres. Hay un deseo en el corazón humano que busca la libertad. Los deseos de ser libres son buenos. De ser libres, por ejemplo, de ciertos reyes malos. O como en América, que no había representación o algo que en el tema de los impuestos, que hacían lo que querían con ellos. Y el gobierno también les podía decir: así es como quiero que vivan su vida. No solo le vamos a decir lo que van a pagar en impuestos, pero vamos a decirle otras cosas. La libertad, entonces, no solo es un deseo americano. Yo sé que a través de los años gente peleó también para sacar a gobiernos comunistas y otros tipos. Los deseos entonces son muy buenos como estos. Otros son tontos. A unas personas a lo que le dicen la libertad no quieren trabajar. A eso le llaman tener libertad.
quieren hacer lo que quieren. Una mujer llamada Goodman le llamó a los Estados Unidos una nación de creyentes. Nuestros padres se vinieron de Europa para venir a América, después se movieron hacia el oeste hasta llegar al océano. Ahora sin ningún lugar a donde ir, terminaron yéndose del uno al otro. Ahora la gente quiere libertad de cualquier cosa que los limita de ser autónomos. Quieren libertad de todo, libertad de niños que lloran y de lo que sea. Jesús habla aquí que el deseo de ser libre lleva a las personas a que se rebelen contra Dios. Su deseo para ser libres llega a la raíz de no me digas qué hacer, no me digas cómo vivir. La raíz de todo pecado, la tentación, como el de Adán y Eva, pueden ser como dioses. De otras maneras, Él estuvo diciendo, pueden ser libres de que Dios limite tu vida o te diga que haga. Este fue el deseo original hacia el pecado, y todo el pecado tiene raíz de aquí. Entonces, Dios nos reta a esta creencia sobre la libertad, de que tú puedes ser tu propio maestro, de que soy libre si nadie me dice lo que pueda hacer, lo que tenga que hacer. Un poema llamado Invictus, hay una frase al final que dice, soy el maestro de mi propia fe, el capitán de mi alma. Este deseo está aquí, es un mito que soy mi propio maestro, entonces hago lo que yo quiero. En la mente, cada quien tiene su propia versión de ser libres. Personas quieren libertad de deseos financieros o lo que les falta y entonces persiguen dinero. Otros quieren libertad, quieren sentirse significantes, como que importan. Se entregan a los éxitos, a su trabajo o el dinero. Otros quieren libertad de estar solos, buscan novia o novia, un amante. Unos quieren libertad del estrés, su respuesta es las drogas, alcohol, pornografía. Otros quieren libertad de responsabilidades, entonces renuncian al trabajo, relaciones, matrimonios, se van y corren de cualquier, o cuando llega responsabilidad a sus vidas se van. El problema es que si tú piensas que ser tu propio maestro, lo que te hace que busques libertad, dice él, que te lleva a ser esclavo. El que peca es esclavo al pecado, dice nuestra escritura. Si tú escoges la libertad en tu mente, esto es aparte de Dios, está separado. Esto te lleva a la esclavitud y lo que sucede, tu libertad termina corriendo tu vida, te esclaviza. Un esclavo en esos días era una persona que era absolutamente, alguien era dueño de ellos. El esclavo no podría hacer lo que él quería, hacía lo que el maestro decía en Romanos 6:16. ¿No te das cuenta de que te conviertes en esclavo de lo que decides obedecer? Ves, unos esclavos son fácil de identificar. Puedes ver a un alcohólico, son esclavos, un drogadicto, lascivia, pornografía o el tabaco. Sabemos, esto es fácil de identificar. Un esclavo son dominados. Hay personas aquí en lo que yo estoy predicando. Me encantaría pensar que escuchas toda palabra que sale de mi boca, pero lo que yo te digo se ve como que es ser esclavo hacerlo, de lo que estoy hablando. Cuando yo y Elisa, mi esposa, fuimos al ministerio,
a predicar. Fuimos a una ciudad que estaba a más de 3.000 millas de donde estábamos viviendo. Una mujer vino a orar al altar en esa iglesia y Lisa, mi esposa, le dijo a la ciudad donde íbamos, que se llamaba Launceston, Tasmania, y dijo la mujer, la razón por la que esa mujer estaba ahí, el esposo y ella estaban vendiendo drogas, pero no íbamos a irnos de vacaciones, no íbamos a poder tener acceso a drogas. Entonces fueron de vacaciones a la ciudad esta para tener acceso a drogas. Estaban ahí por eso. La esclavitud hace daño. Dinero, trabajo y relaciones. Tú puedes identificar a una persona viviendo abajo de un puente y dices, esta gente está atada, pero a otras no tanto. Jesús les hablaba a los judíos. Estos eran personas buenas, eran religiosos. Serían un equivalente a personas que iban a la iglesia. Hablarles como que eran esclavos. Ellos pensaban como muchas personas, yo no hago drogas y yo no soy ningún esclavo, yo soy libre. Otras personas, su deseo para tener seguridad o significancia. Esto los llama a trabajar muchas horas, no ponerle atención a sus familias, porque hay algo más importante, tienen que estar seguros de sí mismos. Entonces deja a tu familia, te conviertes en alguien deshonesto. Otros, tu deseo para ser importante o ser parte de algo, violas tu propia conciencia a tus relaciones o tu matrimonio. Jesús dice una declaración a estas personas que los sorprende. Si piensa en esto, nadie está en cargo de su propia vida. No, nosotros somos libres, ellos piensan. En un show en la tele, un canal, hablaba de que las mujeres, le preguntaron a una mujer, ¿tienes miedo que un hombre más joven que tú te deje? Y ella dijo, no, él debe de tener temor que yo lo deje. Yo no voy a construir mi vida alrededor de él, ni él alrededor de la mía. Tienes que ser tu propia felicidad. Ahora piensa sobre esto, lo que dijo ella. Es tan importante, la libertad es lo que es tan importante para ser independiente. Esto gobierna su vida. Por eso no se puede cometer a una relación. Escucha, si vives con alguien y no estás casado con ellos, independencia, si el temor, si me cometo a ella, me caso, algo puede pasar, entonces eres un esclavo. Actúas como un drogadicto, como un alcohólico. Jesús dice, nadie corre su propia vida. Piensan que lo hacen, pero ellos son gobernados por lo que escogen obedecer. Tú puedes pensar, ¿cómo un prisionero puede ser tan ciego? Ellos respondieron, somos descendientes de Abraham, nunca hemos estado en esclavitud de nadie. ¿Cómo puede decir seréis libres? Ellos viven, se creen sus propias mentiras, ¿verdad? Niegan. Mi broma, yo puedo dejar de tomar café cuando yo quiera. Lo he hecho muchas veces. Este es un problema. Tú puedes apuntar la destrucción de otra persona, pero tu orgullo no te deja decir que tú has perdido control. Hay personas que la vergüenza saben que han perdido control, pero cuando son encarados, pero absolutamente no soy un esclavo, la vergüenza no les deja, lo niegan. La razón por la que negamos es que nos
paramos. No soy como aquel alcohólico viviendo debajo de un puente, como aquel drogadicto. No soy así. Una persona dijo, nadie vive tan en esclavitud como los que lo niegan. Vamos a hablar el precio de la libertad. Jesús dice, sí, son esclavos y después les dice cómo ser libres. Ahora nota cómo él dice y lo que no dice. Él no dice, serán libres si tratas mucho, trabajas por ello y limpias tu vida. Él no les dice, un programa no va a funcionar. Un curso de cómo ayudarte a ti mismo no va a funcionar. Bueno, en eso Jesús dice, no puedes liberarte de la esclavitud del pecado. Él estaba hablando a gente muy religiosa, eran judíos, eran personas muy religiosas. La religión es el esfuerzo del hombre para ponerse bien con Dios. Confía en una ley, en reglas. Lo único que tengo que hacer es ponerle una marca a lo que no hago y lo que hago lo tengo que hacer, dejar de hacer o hacer. Tengo que trabajar más duro para hacer y ser bueno. El problema de tener algo con lo que mides si eres bueno o no, son reglas de hombres, no son de Dios. Teníamos músicos. Finalmente dije, la manera de llegar a tener músicos en la iglesia era para entrenándolos. Entonces empecé a enseñarles, porque no había músicos, a unos guitarra, piano, guitarra. Un hombre llegó, era muy inteligente y le estaba enseñando la guitarra. Estábamos tocando, ahora estaba empezando a unirlos para que toquen juntos. No eran terribles para tocar, pero estábamos intentando, era una canción de la iglesia. En una esquina de la iglesia escuché un ruido como un gato siendo estrangulado. Y le dije, Sean, ¿qué estás haciendo? Pastor, me dijo, pastor, yo ya le agarré el rollo aquí a la guitarra, no me digas cómo tocar. Y le dije, no. Pensó que estaba tocando muy bien. Esto es como cuando nosotros le decimos a Dios, estoy haciendo un buen trabajo. Y Dios dice, el gato se está muriendo. No está trabajando, no funciona, estás equivocado. Isaías 54, 64, nuestra justicia es como trapos sucios. Lo mejor que puedes hacer, puedes limpiar tu vida, ayudar a ancianas a cruzar la calle. Dios dice en los estándares de Dios, lo que Él usa para medir es ridículo en sus ojos. Como si atropellaras a alguien, mataras a alguien y dijeras, está bien, te compro una tacita de café. Imagínate que alguien, lo loco que es esto, que alguien va a poder arreglar algo así. No podemos pagar para obtener nuestra propia libertad. Jesús dice, la libertad es una persona, no es un programa. La libertad, verso 36, dice que si el Hijo te hiciera libre, seréis libre verdaderamente. Si el Hijo está hablando de sí mismo, estaba a punto de morir en una cruz y dice, esta es la única manera, no puedes liberarte a ti mismo, necesitas que alguien más te haga libre y toma la sangre del Hijo. Alguien tiene que pagar con sangre para que seas libre. Te dije, en la guerra revolucionaria, 25 a 70 mil personas murieron para que pudiéramos ser libres. Ha habido aproximadamente 1.5 muertes de combate en todas las guerras de Estados Unidos. Nosotros
Nos gozamos en la libertad porque alguien más pagó. Piensa en el Evangelio. Es la historia más increíble que ha sido contada. Hemos pecado contra Dios. Te dije, pecado, rebelión contra Dios. No importa qué sabor sea tu pecado o en lo que estés involucrado. La Biblia dice que la paga y lo que nos merecemos es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero el plan de Dios, que Él bajó del cielo, se convirtió en un hombre para vivir la vida perfecta que nunca podríamos nosotros vivir, y murió la muerte que nos merecíamos. Tomó ese nuestro lugar en Colosenses 1:14, en quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de los pecados, quien el Hijo haga libre, será libre verdaderamente. Y nos, nos dice que requiere algo muy pequeño. ¿Qué, ¿Cuál es tu parte para que seas libre? Es la honestidad. En el verso 32, si permaneces en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Dice, la verdad te hará libre. No puedes arreglarlo, no puedes pagar por él, pero tienes que ser honesto sobre ti mismo. Tienes que encararlo, tu propia vida y ti mismo, a ti mismo. Hay personas que no están contentas porque robaste y te corrieron, o porque algo pasó, estás en la cárcel, o porque mi esposa no está contenta, o infidelidad. Eso no es el arrepentimiento. El arrepentimiento es cambiar tu mente, tu manera de pensar. Lo veo como Dios ve mi pecado. El pecado es una ofensa y tomó sangre. Jesús fue golpeado y fue crucificado a una cruz. Esa es la opinión de Dios sobre mi pecado. Tú seréis la verdad, y la verdad te hará libre. Claro, habla sobre la palabra de Dios, pero nunca podremos ser libres hasta que seamos honestos. Hay algo en el corazón humano que resiste la honestidad. A través de los años, ya he pastoreado más de 36 años. He tenido que tratar con gente que niega que tiene ni siquiera un problema. Ellos ya no están. Unos dicen, sí, tengo problemas, pero mis problemas son pequeñitos. ¿Cuál es el gran tema, el gran problema? Esa gente no sobrevive tampoco. Otros dicen, sí, tengo problemas, pero no es mi culpa. Si otras personas no me hubieran tratado así, esa persona tampoco no sobrevive. Pero hay otras personas, la verdad los ha hecho libre. Llegan a un lugar. ¿Sabes qué? El problema más grande en mi vida soy yo. Todo lo que he dejado de problemas detrás de mí, nadie me hizo que yo pecara, no es la culpa de nadie, es mía. Y ellos dicen, ya no quiero vivir así. Y el momento que hacen esto, todo cambia, porque Jesús dice, la verdad te hará libre. Vamos a hablar y ver una cosa más. La parádoja de la libertad. Hay cosas que no parecen verdaderas. Para unos de ustedes, unos nos ven en línea. Lo que haces para ser libre no han funcionado, ¿verdad? ¿Sabes qué tienes que hacer? Tienes que dejar de liderar tu propia vida, de gobernar tu vida. Estuve hablando con un pastor, tenía muchos drogadictos en su iglesia, unos estuvieron en prisión, tienen estrellas, un tatuaje en sus rodillas. Es un símbolo de que nunca se han arrodillado a la autoridad. Los de la cárcel les dicen, sométanse de rodillas, y eran golpeados por no hacerlo.
y tenían esas estrellas tatuadas en la rodilla. He estado en la cárcel, decían. Soy bien duro. Soy un prisionero exitoso, decían. Eres un prisionero. ¿Acaso no es la naturaleza humana? No me voy a rendir. Entonces la libertad, dice Jesús, es no, no tener un maestro. Nadie va a gobernar. No, eso no es la libertad. La libertad es tener el que gobierna, el maestro correcto. En el verso 1 dice, si permaneces en mi palabra, son mis discípulos. ¿Sabes? El que nos creó fue el que conoce mejor cómo debemos de vivir. ¿Sabes? Él conoce más que nosotros. Cantamos un salmo y canciones. Es algo muy interesante. Yo viajo y hay canciones que cantan que yo escribí y los veo y les digo, así no va la canción. ¿Sabes esa canción que cantaste? Les digo, así no va. Oh, no, 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 sí, así es. Y yo les digo, no, yo la escribí esa canción. Así no va la canción. Yo debería de saber si yo la escribí. Así es Dios. Él nos creó. Oh, yo sé qué hacer en mi vida. Eres un esclavo. No está funcionando. Jesús que creó tu vida sabe lo que es mejor. Corintios 6:19, no os pertenecéis a vosotros mismos porque habéis sido comprados por Dios por un precio, así que honrar a Dios con vuestros cuerpos. ¿Sabes la esencia de ser cristiano? Unos dicen, voy a la iglesia. Pero si eres honesto, unos van a la iglesia y todavía son esclavos. Entonces, ir a la iglesia no es suficiente. Ir a nuestra iglesia no es suficiente. Jesús nos dice la esencia de tener relación con Dios es nada menos que rendirse a nuestro Maestro verdadero. Esto significa ser cristiano. No se trata, creo que te puedo meter en mi horario a ir a la iglesia. O si veo en la tele y el clima no está muy mal para ir. No, ser un cristiano es Dios, me rindo a ti como el maestro de mi vida. Tú reinas, gobiernas mi vida. El rendirse es darle entrada o que Él gobierne, que Él sea la primera decisión. Un hombre dijo, vi una voz del cielo y un rayo que cayó. Todo cambió en su vida y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Una mujer llamada Elizabeth dijo, la identidad no es un tema de quién soy yo, pero de quién soy yo, a quién pertenezco. Esto es una paradoja. Puedes decir ser libre, pero no lo eres. Ser un cristiano es, Dios, te doy control de mi vida a ti. Esto parece como que no hay libertad, pero esto es lo que trae libertad, porque así fuiste creado. Una mujer llamada Mears dijo, un pájaro es libre en el aire, pon un pájaro en el agua y pierde la libertad. Un pájaro es libre, un pescado es libre en el agua. Ponlo en la tierra, no es libre. El cristiano solo es libre cuando hace la voluntad de Dios. Es natural para él, como el agua para el pescado y aire para el pájaro. Fuiste creado. Yo era un rebelde cuando era joven. Yo no voy a hacer lo que Dios decía. Joven. Y dije, esto no está funcionando. Me rendí, todo cambió. Porque para eso fui creado. Uno de ustedes fuiste creado para tener relación con Dios. Tienes que dejar que Dios tome las decisiones.
Jesús dice que hay libertad en ello. Él dice que el esclavo no permanece en la casa para siempre, pero un hijo permanece para siempre. El esclavo hace las tareas, limpia, trae la comida y se va. Pero él dice que si tú dejaras que el hijo te diera libertad, rindieras tu vida a Dios, él dice, tú vas a permanecer en el hogar para siempre. Tú permaneces. Cuando tú vienes a mi casa, los niños de mis hijos vienen, los niños van y corren hacia donde guardo la comida. La niña ya empieza a buscar los M&M's. Son cómodos ahí porque permanecen ahí. Unos de ustedes no te sientes como que permaneces, como que eres de la iglesia. Vienes a la iglesia pero no estás cómodo porque nunca te has rendido. Si simplemente te rindieras a Dios, permaneces en el hogar de Dios para siempre, tú te sientes que, que eres de ahí. Van a poner una imagen. En 1996, el hombre se llama Javier, el muchacho, el Mer, es de Honduras. La mamá de él se fue, lo dejó y se fue a trabajar a Los Ángeles. Cuando él tenía 10 años, la extrañó tanto a su mamá que se dispuso a irse sin dinero a un viaje de 2000 millas, sería 2000 millas de Honduras, a llegar a Los Ángeles. El mar llegó a 1300 millas, cruzó dos líneas nacionales, paró para que gente le diera raite y comida. En Guadalajara, México, fue al aeropuerto, se pasó, cruzó a los guardias y agarró un viaje de avión pequeño hacia Los Ángeles y le preguntaba a los pilotos. Y finalmente hizo que los pilotos le dieran comida y un reloj de Mickey Mouse antes de que lo regresaran a los agentes y fuera reunido con su mamá. Hay jóvenes que están tan determinados a alejarse de su casa, pero este joven, 10 años, él dijo, la libertad verdadera está en los brazos de mi mamá. Y dijo, voy a hacer lo que quiera que tenga que hacer para reunirme. Eso dice Jesús, permanecer en la casa para siempre. Si tú entendieras cómo Dios te creó, esta mañana tú puedes venir a un hogar, puedes alejarte de la esclavitud. El que el Hijo hace libre es libre. Vamos a inclinar los rostros, cerrar los ojos en este lugar.